Sí, yo iba a preguntar, en parte ya has dado la respuesta. Y era dos cosas. En primer lugar, ya que como anécdota y curiosidad, ¿por qué, si tú estabas dentro de los tres que leyeron la fecha del 4 de diciembre, qué referencias históricas se tuvieron en cuenta para esta elección? Y dos, mi preocupación personal a nivel instrumental, por el tema, digamos, de que en Andalucía tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo ante la que se avecina y ante el panorama actual que hay de esta segunda transición, como tú dices, plantear alternativas propias desde aquí que sirvan para aquí. Porque si no, otra vez estamos en las mismas y no vamos a hacer nada. Y ya, pero en parte lo respondió también cuando le hablaste del tema de la coordinación, de todo lo que se pueda coordinar, cultural, social, políticamente, etcétera, y por ahí podrían ir los tiros. Pero aunque sea solamente como anécdota, que contar el tema este de en qué referencia pasaste. Bueno, así rápidamente, por la hora ya. La fecha, la verdad, después ha habido mucha literatura sobre eso. La verdad es que se puso por conveniencia de los partidos políticos convocantes ese fin de semana. Quiero decir que no es cierto, después resulta que coincidió con que otro 4 de diciembre, sobre todo en Cádiz, en las cantonales y sobre en Salvochea, tal, bueno, eso fue una coincidencia posterior, porque claro, se haga algo, el día que se haga algo, seguro que se hizo algo importante tiempo antes, ¿no? Y ya una vez puesto, pues se buscó, o algunos buscaron, yo eso no lo he dicho jamás, porque claro, no puedo decirlo, sabiendo además que no es verdad que se buscara ese día, porque otro 4 de diciembre de 100 años antes o de 100 y pico años antes pasara tal cosa o pasara tal otra, eso no es cierto. Se puso porque, bueno, pues convino a las fuerzas convocantes y punto, qué día tal, pues ese, ¿no? Y con respecto a lo otro, que me parece más importante, claro, no solo una anécdota, efectivamente, es decir, cuando yo he dicho que hay que partir del municipalismo, de un funcionamiento confederalista y de Andalucía como sujeto político, es decir, de la soberanía andaluza, pues está en que a nivel de coordinación, a nivel de organizaciones, etcétera, sin estar cerrado, claro que no, al diálogo, a la coordinación, al apoyo, lo que, bueno, si quieren ustedes, al internacionalismo y todo eso, claro, abierto, pero está claro que Andalucía tiene unos problemas especiales. ¿Y por qué tiene unos problemas especiales distintos a otros sitios? Porque tiene una historia también especial. Claro, es que el hoy es el resultado del ayer, y el ayer no ha sido el mismo en todos lados. Si es que esto, cuando decimos que Andalucía es una nación, no es una ocurrencia por no ser menos, etc. Una nación es aquel colectivo en un territorio que tiene una historia propia, distinta para lo bueno y para lo malo de otros colectivos en otros territorios, y que tiene una manera de expresar hasta los sentimientos. Los sentimientos son universales, y la alegría y la tristeza y la solidaridad y el odio y tal, pero nosotros los andaluces lo expresamos de una manera distinta como lo expresan en Castilla o como lo expresan a los vascos, ni mejor ni peor, pero distinto, pues naturalmente. Entonces, claro, digamos, esto antiguamente se decía que esto significa que somos una formación económico-social-cultural. Bueno, me da igual con ese nombre o con otro, que somos diferentes en algo, hombre. Claro que compartimos muchas cosas con mucha gente, y hay que compartir más todavía, pero bueno, incluso a nivel de cultura compartimos más con la gente que está a 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar para abajo que con los suecos, con los finlandeses. Pues claro. Ahora, si ya creemos que somos europeos, como decían algunas pegatinas ahí cuando entramos en lo del mercado común y tal, en algunos coches, o en una pegatina que decía ya somos europeos, bueno, pues ya somos europeos. Bien, pues no, somos andaluces. Y le están tratando de que dejemos de serlo. Porque además, bastante gente y por muchos lados dicen que tenemos que dejar de ser como somos para poder tirar para adelante. Yo digo que no, que hay que aprovechar lo mejor de lo que somos, pero no tirar lo que somos. Claro, algunas cosas de cómo somos no es positivo y hay que cambiarlas, pero muchas cosas de cómo somos hay que seguir siendo como somos, y además
acentuarlo más. Voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que más nos critican a los andaluces, pero hay que darse cuenta desde qué lógica, es que nos gusta mucho estar unos con otros, que estamos demasiado en la calle, que gastamos, dicen perdemos, mucho tiempo hablando. Bueno, claro, ¿desde qué óptica y desde qué lógica eso es negativo? Desde la lógica del productivismo capitalista. Porque mientras que estamos con la familia, o estamos con los vecinos, o estamos con los amigos, y eso hay que defenderlo. Y tenemos que quitarnos complejos que no solamente vienen de la derecha, sino de cierta tradición de izquierda que también nos critica por eso. ¿Verdad? Porque es que, bueno, Marera, alemán, ¿vale? Y una serie de análisis, ¿vale? Pero en otras cosas, pues mire usted, cada uno piensa también dependiendo del pueblo al que pertenece. Claro, entonces yo creo que una de las cuestiones centrales es la revalorización de aspectos y de expresiones de la cultura andaluza, utilizándola en cuanto a su potencia emancipadora, claro está, y liberadora, que tenemos, claro. Pues mire, cómo a veces se trata de debilitar eso. Yo cuando vino la moda, pero una moda no inocente, hace unos 20 y tantos años de que muchas plazas, en mi ciudad y en los pueblos y tal, la enlosaron todas y le quitaron casi todos los bancos, pusieron bancos que no hay manera de sentarse. Eso es ir contra ese valor central de la cultura andaluza, de los lugares de reunión, de los lugares de relación, de los lugares en que convivimos, de los lugares en que se hace sociabilidad, en que se hace amistad, en que lo humano se pone en relación lo uno con lo otro, no solo la fuerza de trabajo actuando, que no es verdad que seamos solo trabajadores, esto hay que decirlo también muy alto, somos personas, y las personas tenemos muchos niveles y muchos flancos, y el trabajo es uno de ellos. Claro, el trabajo asalariado es explotación, ojo, y alienación, ojo, también, pero bueno, esa es una faceta muy importante, pero somos también ciudadanos, somos personas que tenemos familia, somos personas que vivimos en un barrio, somos todas esas, digamos, niveles y todos esos flancos son adecuados y hay que atenderlos. Ahora nos han querido meter en el tema de que, bueno, y todavía es que nos lo dicen, de producir. Productividad y competitividad, esos son los dos dioses de este momento, esos son los dioses verdaderos, no nos confundamos. Son los dioses, la productividad, a la productividad y a la competitividad se sacrifica todo lo sacrificable, mucho más que a los dioses de las religiones, antes o ahora, mucho más. Y entonces, claro, la mayoría de la gente son creyentes. Yo cuando alguien me dice, yo soy ateo, pero hay que producir mucho, hay que competir y tal, digo, tú eres mucho más religioso que los que van a misa todas las tardes. Claro, porque esos son los valores centrales de este sistema perverso, que como todo sistema dominante, no tiene comido el coco en gran medida, y tenemos interiorizado muchas, incluso si a nivel de la voluntad y de la conciencia estamos en contra de muchas desigualdades, tal y que cual, hay que estar siempre en guardia porque tenemos mucho metido e interiorizado del pensamiento dominante, de este pensamiento que trata de ser pensamiento único, ¿no? Yo creo que en nuestra cultura, en los valores de la cultura andaluza, hay muchos elementos. Lo que pasa es que hay que analizarlo, y qué elementos, y qué expresiones, y cómo lo utilizamos, y para qué lo utilizamos, etc. Yo el otro día, bueno, se dio allí, en la otra universidad de Sevilla, en la Olavide, ahí pasaron el vídeo, está, no preguntarme dónde está en Facebook, si queréis os lo paso, no lo tengo aquí apuntado. Digamos, una acción dentro mismo de la universidad contra la sucursal del Banco de Santander que han metido dentro de la universidad de allí de la Olavide. Y la expresión era, bueno, había sus pancartas, sus cosas y tal, un cuadro de chicas bailando flamenco y cantando una letra flamenca contra la banca. Esto es utilizar nuestras propias formas de expresión en una
en un sentido liberador, etcétera. ¿Por qué hay que utilizar las de otros pueblos o de otra gente cuando tenemos nosotros las propias? Pero entonces hacerlo de esa manera, prestar mucha atención a eso. Yo creo que hasta ahora se le ha prestado muy poca atención a eso pensando que esas cosas no son políticas. Claro que son políticas, muy políticas, porque además llega mucha gente, porque el lenguaje en que se expresa eso es un lenguaje accesible a mucha gente, que la gente además lo entiende y la gente lo vive. Bueno, pues tenemos que, yo creo que como parte, digamos, de esa relación estrecha entre lucha social y lucha nacional, desde Blas Infante hasta otros también muy diferentes, el André Unín y mucha otra gente, no es que lo digamos ahora algunos, que han dicho, la lucha social y la lucha nacional son dos luchas que son dos caras de la misma moneda. Que no hay que ya se plantee si es compatible o no compatible, sino que son dos caras de la misma moneda. Que para luchar por los derechos de cada individuo, de todo tipo, hay que luchar por los derechos del pueblo, del colectivo al que pertenecen los individuos concretos. Que no es que a ver qué relación o no relación, es que son las dos caras de la misma moneda. Y si no entendemos eso, pues me temo que, bueno, pues haya que esperar Andalucía, si es que todavía existe como sujeto, ¿verdad?, dentro de no sé cuántos años, y este momento, como decías tú, me parece que es un momento también muy importante para tratar de confluir, coordinarnos, organizarnos, partiendo, yo creo, de lo local en gran medida, no solamente por arriba, pero y en los distintos niveles, estos culturales, pedagógicos, de movimientos sociales, vecinales, de sanidad, de educación, en fin, de todo esto, pero a nivel andaluz, evidentemente. No tengamos que esperar a ver qué acuerdan otros o mandar a 3 allí y después, porque pues no, porque si tenemos un cementerio atómico en el Cabrí, aquí en Córdoba, eso a la gente de Teruel pues les puede parecer por solidaridad, ¿vale? Solidarizarse a los de Teruel y a los de Suecia, pero los que lo sufrimos somos nosotros los andaluces. Entonces es hora de tomar en nuestras manos nuestro propio futuro. Eso está clarísimo. Sin que sea contra nadie, coordinando lo que haya que coordinar por fuera de Andalucía, pero básicamente creyéndose eso de el derecho y la necesidad de decidir por nosotros mismos, ¿no? Sí, cuando hablabas antes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sí, Europa, las medidas que impone no es una acentuación, una agudización del acuerdo multilateral sobre inversiones, que cuando algunos lo decíamos, nos decían conspiranoicos, que suscribió don Felipe González Márquez en los años 80 y tantos. Sí, sí, bueno, todo esto son ampliaciones de cosas que ya hay, pero ampliaciones de mucho calado. Claro, esto no ha empezado ahora, yo me he referido también antes a lo que significó para América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México el Tratado de Libre Comercio que se puso en vigencia el 1 de enero del 94, entre paréntesis. Ese fue el día que decidió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el emerger, no por casualidad la coincidencia, sino precisamente para que quedara claro que ese día habían ocurrido dos cosas y no solamente la del Tratado de Libre Comercio. Claro, esto, pero a ver, en esto que ha habido victoria, a partir de la reunión de Seattle en el año 99, me parece que fue, de donde se reunían en Davos y después los grandes jerarcas económicos y también, digamos, sus administrativos políticos, se ralentizó o se hizo menos rápido el AMI, que era justamente un tratado que iba a acentuar la posibilidad de que a las multinacionales se las reconocieran al mismo nivel que los estados, para lo que he dicho. Eso se ralentizó en una cierta parte porque, digamos, la Organización Mundial del Comercio había sido tan objeto de críticas, etcétera, que, bueno, pues incluso alguna gente dentro del propio sistema pues empezó a ver de que, bueno, eso podía tener una contestación si seguían muy rápido
muy demasiado fuertes y en muchos sitios, etcétera. Y ahora lo retoman con esto. Es decir, digamos, es un cierto cambio táctico de hacer un acuerdo multilateral a nivel, digamos, mundial, a hacer varios acuerdos de ese tipo en grandes regiones del planeta. Porque claro, habría que decir que junto al TIP el Tratado Transatlántico sobre Inversiones y Comercio entre Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, hay otro paralelo que se está también negociando, que es Estados Unidos y 11 países del Pacífico, ¿verdad? Un tratado, el Tratado Transpacífico, que tiene los mismos contenidos y que además tiene como una de sus objetivos tratar de aislar o de quitar aliados comerciales, en principio comerciales, pero también de otro tipo, a China, por la competencia económica que China está ya representando para Estados Unidos. De tal manera que algunos analistas a estos tratados, al TIP sobre todo, que es el que a nosotros más nos afecta, le ha llamado también el brazo económico y financiero de la OTAN. Porque al igual que la OTAN también se está reforzando, y ya han dicho que del Tratado del Atlántico Norte no, que puede intervenir y debe intervenir en el Atlántico Norte, en el sur, en el este y en el oeste, etcétera, y el escudo antimisiles, etcétera, etcétera, que va para adelante. Entonces, digamos, eso es una pata, una columna del tema, y la otra columna pues va a ser el TIP en lo financiero, comercial y demás, que va a complementar lo que significa la OTAN en un sentido, digamos, militar, de agresión a otros países, de tratar de que eso que llaman algunos, bueno, los países emergentes, que bueno, habría que hablar mucho de eso también, pero en fin, eso de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pues no vayan tampoco hacia adelante haciendo, digamos, acuerdos comerciales que dejan fuera todos estos acuerdos a esos 5, ¿verdad? Y que fortalecen mucho más. Claro, vean que Estados Unidos está de pivote tanto en el Tratado Transatlántico como en el Transpacífico, etcétera. También, digamos, los mayores beneficiados son ellos, porque entre otras cosas, con este tratado pueden exportar aquí, nos pueden meter transgénicos, nos pueden meter la carne hormonada, nos pueden meter los pollos tratados con cloro, es decir, una serie de productos que ahora están prohibidos en Europa por la cantidad de aditamentos, de toxicidad o de peligro potencial que tienen, pero que son legales en Estados Unidos. Y como de lo que se trata es de armonizar. ¿Qué quiere decir armonizar? Pues poner, claro, a lo más bajo, lo mínimo. Estados Unidos no ha ratificado la mayor parte de los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, mientras que países europeos, otra cosa es hasta qué punto esto se ponga en la realidad o no, pero bueno, por lo menos están en un papel. Estados Unidos no ha ratificado la mayor parte de los convenios de la OIT. Este tratado, al homologar, homologa por abajo, y entonces resulta que los convenios de la OIT, que están ratificados por los Estados europeos, pues se quedan en nada, porque nada más que serían vigentes los pocos que están también ratificados por Estados Unidos, en lo laboral, en los otros, en los otros. Es decir, que la repercusión, digamos, del tratado es a muchos niveles, no solamente al nivel económico. Y claro, se va a vender con el rollo de que así es más posible y favorable a nuestras empresas, a nuestras multinacionales. En primer lugar, si son multinacionales nuestras, no, mías desde luego, que me registren, y a ustedes que os registren también, que eso de nuestras. Pero bueno, en cualquier caso, eso es simplemente la fachada, porque ya hoy el comercio entre Europa y Estados Unidos solo está grabado, las operaciones comerciales, en un 2,5%. Las que vienen, las de aquí hacia Estados Unidos, y en un 3,5% las que van de Estados Unidos hacia Europa. O sea que está prácticamente casi nada. Y eso es lo que se está poniendo como, bueno, una ventaja de quitar esa barrera, ese impuesto que es pequeñito, y claro, lo gordo y tal está por todas las otras cuestiones.